La ira de Dios. Muchos nos gustan tocar este tema, la ira de Dios. Consideran que es algo inapropiado, que no conviene, no es benéfico hablar de la ira de Dios. Que Dios es amor, que Dios es misericordioso, que Dios es compasivo. Eso es verdad. Pero lo uno no quita lo otro. Es verdad que Dios es amoroso. En Romanos 8:39, Pablo dijo lo siguiente: ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Dios no solo es amoroso, también es misericordioso. El salmista, en el capítulo 57, dice, verso 2, clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. Dios enviará su misericordia y su verdad. Sí, Dios es misericordioso. Y Dios también está dispuesto a ofrecer su gracia a todos. Pablo le escribe a Tito y le dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Pero una característica llamativa del Dios Todopoderoso es su ira intensa. La Biblia habla de la ira de Dios. Dice en Deuteronomio 4:21. Me equivoqué en el texto que puse encima, Tito 2:11, pero es Deuteronomio 4:21 que dice, aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová y lo oyó Jehová y ardió su ira y se encendió en ellos fuego de Jehová. Llama la atención que Dios se aire, que Dios se enoje, porque todos quieren hablar es nada más del amor, de la misericordia y de la bondad de Dios. La Biblia claramente ha revelado que Dios es capaz de airarse con justa indignación. Quiero que consideremos un ejemplo de los muchos pasajes que transmiten la ira de Dios. Deuteronomio capítulo 29 dice, por tanto, se encendió la ira de Jehová contra esta tierra para traer sobre ella todas las maldiciones escritas en este libro. Y Jehová los desarraigó de su tierra con ira, con furor y con grande indignación, y los arrojó a otra tierra, como hoy se ve. La ira de Dios, el furor y la indignación de Dios. Es una característica llamativa del Dios Todopoderoso. Dios es amor, Dios es misericordioso, Dios ofrece la gracia al hombre, pero Dios también es un Dios de ira. Nehemías 9, hablando del pueblo de Israel, después de que Dios los sacó de la esclavitud en Egipto, los protegió durante 40 años en el desierto, Nehemías les recuerda y dice, les diste pan del cielo en su hambre, el maná con que los alimentó durante 40 años en el desierto, y en su sed les sacaste aguas de la peña, y les dijiste que entrasen a poseer la tierra, por la cual alzaste tu mano y juraste que se la darías. Mas ellos
Y nuestros padres fueron soberbios y endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos. No quisieron oír, ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Dios es un Dios que perdona. Dios es un Dios clemente y piadoso, y Dios es tardo para la ira. En los días de Noé, cuando el mundo estaba corrompido a más no poder, le dijo a Noé que iba a destruirlo todo, pero que le iba a dar al hombre 120 años para que se arrepintiera. Y durante esos 120 años, Noé estuvo construyendo el arca. Y durante esos 120 años, Noé les predicó de la bondad, de la clemencia, de la misericordia de Dios. ¿Y qué ocurrió con los antediluvianos? Abusaron de esos 120 años de paciencia. Finalmente vino el diluvio y los destruyó a todos. Dios es tardo para la ira. Hace 2000 años vino su Hijo con un mensaje de salvación. Los judíos fueron los primeros en escucharle y en lugar de creerle y aceptarle, le mataron. Nos ha dado a nosotros los gentiles la oportunidad de ser su pueblo. Y lleva 2000 años de paciencia esperando que el hombre se arrepienta. Porque Dios es un Dios que perdona, es un Dios clemente y es un Dios piadoso. Tardo para la ira. En Hebreos, capítulo 10, dice el escritor: porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. La ira de Dios. Aquel que peca y lo hace de una manera voluntaria, después de que recibió el conocimiento de la verdad, la aceptó. Cristo, con su sangre que derramó en la cruz, le perdonó su vida pasada, lo limpió, lo convirtió en una nueva criatura. Dice que ya no hay más medios para limpiarle. Ya no hay más sacrificios. El sacrificio de Cristo fue hecho una sola vez. Ahora lo que le espera aquel que peca voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad es una horrenda expectación de juicio. Es lo que estamos esperando, que el Señor Jesús retorne por segunda vez y se lleve a cabo el juicio. La ira intensa de Dios es un aspecto esencial de su naturaleza divina, que los escritores de la Biblia algunas veces hicieron referencia como la ira de Dios, sabiendo que los lectores entenderían exactamente a la ira de quién se estaban refiriendo. Cuando vino Juan el Bautista a preparar el camino del Señor, le habló a los fariseos y saduceos en Mateo capítulo 3. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras,
¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Nosotros leemos de la indignación justa del Señor ante los que convirtieron la casa de Dios en una casa de mercado. Juan 2 nos dice, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Ciertamente Cristo sabía cómo utilizar la ira adecuadamente. Por ende, nos dio un ejemplo de la manera en que se puede usar el temperamento personal para la gloria de Dios. A los cristianos en Éfeso, Pablo instruyó con estas palabras. Efesios 4:26. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Lo que nos está mostrando aquí el Espíritu Santo es que la ira tiene su lugar. Puede ser muy beneficiosa. Y Dios es nuestro ejemplo perfecto en esta área, la de la ira. Porque Dios se enoja. Dice Pablo, airaos, pero no pequen. Alguien puede decir, bueno, ¿cómo puede hacer uno eso de enojarse pero no pecar? Porque normalmente cuando uno se aira, cuando uno se enoja, peca. Bueno, el consejo es, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. El Espíritu Santo está diciendo, usted se enojó en la mañana, no permita que llegue la tarde, llegue la noche, se ponga el sol y todavía siga enojado. Dios me da tiempo hasta llegar la noche, hasta que empiece a ponerse el sol, para calmarme y solucionar las cosas. Si permito que llegue la noche y pase un día, 2 días, 3 días y sigo enojado, lo más probable es que vaya a pecar. ¿Qué hace que la ira de Dios sea correcta? A diferencia de los seres humanos, quiero que observemos que Dios no se enoja motivado por una pasión momentánea o de una emoción confusa o constantemente fluctuante. Su ira, la ira de Dios, es en respuesta directa y calculada ante el pecado. Y en ningún lugar se observa mejor su ira que en las páginas del Antiguo Testamento, donde leemos que Dios exhibe su ira ante los hijos de Israel en una manera muy demostrativa y gráfica. Leamos Deuteronomio 29. Más aún, todas las naciones dirán, ¿por qué hizo esto Jehová a esta tierra? ¿Qué significa el ardor de esta gran ira? Y responderán, por cuanto dejaron el pacto de Jehová, el Dios de sus padres, que él concertó con ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto, y fueron y sirvieron a dioses ajenos y se inclinaron a ellos, dioses que no conocían y que ninguna cosa les habían dado. Por tanto, se encendió la ira de Jehová contra esta tierra, para traer sobre ella todas las maldiciones escritas
en este libro. Y Jehová los desarraigó de su tierra con ira, con furor y con grande indignación, y los arrojó a otra tierra, como hoy se ve. La ira de Dios es la respuesta de su santidad ante el pecado. La obra redentora de Cristo en la cruz no indica que Dios renuncia a su ira en el tiempo del Nuevo Testamento. En el día del juicio, porque va a haber un día de juicio, ejercerá su ira en contra del impío. Pablo dijo en Hechos 17:31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Todos debemos comparecer en ese día del juicio. Todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Pablo dice en 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Nadie va a llegar tarde. Nadie va a poder decir, no, dígale que voy después. Todos nosotros, desde Adán hasta hoy, hasta aquel que viva cuando el Señor Jesús retorne por segunda vez, va a estar ante el tribunal de Cristo. ¿Para qué? Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y si somos salvos, si en el tribunal de Cristo se nos declara merecedores de la vida eterna, nuestra salvación a través de Cristo será esta. Pues muchos, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Recuerden las palabras del escritor a los Hebreos. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Si en el día del juicio final el Señor Jesús en su veredicto es mi inocencia y merecedor de la vida eterna, seré salvo de la ira de Dios. Juan el Bautista, en su ministerio preparatorio a nuestro Señor, a su audiencia le dijo estas palabras en Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Soy yo el que decido qué voy a tener. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida. No verá la vida eterna. Lo único que le queda es la ira de Dios, que va a permanecer sobre él por los siglos de los siglos. Cuán maravilloso, hermanos, es servir a un Dios que entiende todas nuestras emociones perfectamente. Cuán maravilloso es aprender de la sabiduría de Dios. Cuán maravilloso es tener estima del odio de Dios hacia la maldad. Y cuán maravilloso es obedecer a sus mandamientos, de ser cuidadosos en cómo actuamos según nuestra ira. Los invito, hermanos, a que tengamos presente que Dios
es amor. Dios es bondad. Dios es misericordioso. Pero otro atributo que tiene es su ira. Hagamos lo necesario para que la ira de Dios no permanezca sobre nosotros. Dios los bendiga.